vamos a hablar acerca de las fracturas de cadera. A diferencia de lo que piensan muchas personas, la cadera no es la parte alta de la cresta ilíaca, queda bien un pantalón, sino la parte de la articulación de la cabeza del fémur con el acetábulo, con el acetábulo de coxal. Lo que se conoce con el nombre de articulación coxofemoral es lo que se conoce con el nombre de cadera. Constituye la forma más perfecta de una enartrosis, de una articulación. Recordemos que la enartrosis vimos también en la ley numeral, pero tenía una cavidad glenoidea un poco profunda y eso no provocaba tanto una buena congruencia y necesidad de muchos ligamentos y músculos. En la cadera, pues el acetábulo es mucho más profundo y la cabeza entra perfectamente en el acetábulo, dando como resultado una enartrosis perfecta. Veamos las superficies articulares, primero a la derecha, los tres huesos que forman el coxal, ya vimos ayer en pelvis, el hueso ilíaco con amarillo, el pubis con rojo y el isquio con azul, ¿no? La confluencia de estos tres en el centro forman este orificio llamado acetábulo que da alojamiento a esta cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Aparte que tener presente que como elementos importantes, aparte de la cabeza, tenemos el cuello de esta cabeza, el trocánter mayor que está hacia arriba y el trocánter menor que está hacia abajo. Y sigo viendo porque es importante, porque una vez que la congruencia es mucho más perfecta, mucho más profunda, tiene a su haber esto importante, el labrum, que es la parte celeste o verdecita que se ve aquí celeste, que se ve aquí, la cabeza femoral que se ve más o menos en blanca, en puro cartílago, el fémur, que es el resto, el trocánter mayor, el trocánter menor, y vemos claramente esta membrana que viene de la pelvis, del ilíaco, hasta el trocánter mayor, antes del trocánter mayor, y también en la otra parte de la pelvis, o del ilíaco, del coxal, hasta el trocánter menor, que esta se llama cápsula articular. Es por eso que todo el sector que va antes del trocánter menor, que está dentro de la cápsula, se llama, y si tuvieran fracturas, se llaman fracturas intracapsulares. Y todas las que están por fuera de esta cápsula se llaman fracturas extracapsulares. Eso es importante para que entiendan en este momento que vamos a hablar. Veamos nuevamente, en la cabeza está justamente en el centro el ligamento teres, el ligamento redondo, que avanza hasta el fondo o hacia la base del acetábulo y tenemos la forma congruente cómo se articula. Y acá volvemos a ver un esquema de cómo la cápsula articular llega desde el hilio, del ilíaco hasta antes del trocánter mayor y este trocánter menor, dando como resultado toda esta zona, una zona intracapsular, o sea, una zona dentro de la cápsula y una zona por fuera de esta cápsula en el resto que queda de cadera. Es importante hablar también acerca de la estabilización que tiene esta articulación, entre los cuales tenemos el ligamento iliofemoral. El iliofemoral, en el cual pues vemos claramente el número 3 que va del ilion al fémur, ¿ya? El ligamento isquiofemoral, que es el número 4, que se va bajo la parte posterior del isquion al fémur, la parte intracapsular, y también así el ligamento pubofemoral, que no es otra cosa que el número así 4, que también se nota más acá abajo, que es el ligamento que da estabilidad también a la cadera. Aparte de eso, los ligamentos anterior inferior, el ligamento pubofemoral que lo acabamos de mencionar, la eminencia iliopúbica, el ligamento iliofemoral más abajo, casi juntos, el ligamento isquiofemoral también casi juntos. Y acá están los ligamentos que dan estabilidad a la pelvis. ¿Se acuerdan el sacroespinoso aquí? Y acá los sacroiliacos, ¿no? Perfecto. Esto es importante que debemos saber, la irrigación de la cadera. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para mucho. La cadera, a su vez, está irrigada por la arteria circunfleja media, la circunfleja lateral y la autorotriz isquiática y glútea. Miren el trayecto de las arterias que van y recorren el cuello hasta la cabeza. Acá también se ve que corren hasta la cabeza en la región intracapsular
recorre todo el cuello hasta la cabeza. Y en la región extracapsular recorren también, pero tiene más afluentes y más colaterales, ¿no? Es por eso, doctores, que es importante saber que cuando hay una fractura intracapsular, va a romper o va a dañar la circulación y va a producir la complicación más importante de la cabeza del fémur, que es la necrosis abacular. Entonces, todas las fracturas intracapsulares producen una lesión vascular que puede terminar en una necrosis avascular de la cabeza femoral. Es por eso que ya lo vamos a ver en diagnóstico y tratamiento, sobre todo en tratamiento, que un paciente añoso que tenga un déficit circulatorio normalmente por su edad, que tenga una fractura a nivel del cuello del fémur, es por eso que sabemos que la cabeza no va a servir y la cabeza hay que sacarla y ponerle una prótesis. A diferencia de si fuera una fractura extracapsular que está por fuera de la cápsula y que no va a producir una fractura intertrocantérica o subtrocantérica por tener muchos afluentes que irrigan, no va a necrosis avascular, se hace osteosíntesis con dispositivos clavoplaca, que lo vamos a ver. Esa es la diferencia que tenemos en el NPC. Y por eso es importante saber la situación que tiene, que se va a ver cortada o sesgada por el cuello, o sea, a nivel del cuello fémur por esta situación. Miren acá la inervación que tiene, rama de los plexos sacros, de las últimas lumbares, del P5 y del C1, ya quedan como resultado los nervios femorales, femorocutáneo, obturador génito femoral y algunos más ramas de la parte lumbar. Los movimientos de esta articulación son algunos, entre esos los más importantes, flexo-extensión, donde vemos aquí en primera flexión-extensión, los primeros cuadros, donde vemos que puede ser de 90, 130 o 120 y hasta 148, 150 grados a levantar la pierna. ¿Sí? Y en extensión, todo lo contrario, los movimientos hacia atrás, principalmente, o estirándose como hacia atrás, también doblando la rodilla. Movimientos de aducción y abducción, abriendo la pierna de la ella media, cerrando la pierna. Este otro movimiento también importante se llama circundición, que no es otra cosa que apoyar en una pierna, porque la otra pierna puede hacer maniobras, o si estamos acostados, ya también puede ser maniobras circulatorias, en forma de circular, haciendo lo que se conoce con el nombre de movimientos de circundición. Miren acá los otros movimientos y listo. Hasta ahí estamos claros, doctores, ¿no? Roger, ¿estamos claros? Estás mirando el pie al cielo. ¿Está claro, Roger Miller, lo que hemos hablado? Sí, doctor. Bien, vamos a ver qué significa las fracturas del cuello femoral primero, o también llamadas intracapsulares. Las fracturas del cuello del femoral son a cualquier edad, pero preferentemente en edad avanzada. Constituye una grave lesión y la indicación de tratamiento es responsabilidad totalmente de la acción del cirujano que lo vaya a hacer. Es una de las fracturas más frecuentes del adulto mayor. Es importante reconocerla rápidamente y sobre todo se habla que son trascendentes en el futuro del paciente. ¿Qué significa? Que el paciente nos dice, inmediatamente nosotros pensamos que es lastimosamente el inicio del fin de un paciente. Inicio del fin de un paciente mayor. Inicio del fin de un paciente mayor. ¿Ok? Lastimosamente así, porque los pacientes mayores hacen neumonía y algunas cosas así. Hay factores de riesgo que existen en estos pacientes que son modificables y no modificables. Entre los modificables tenemos pacientes que fuman mucho tabaquismo, que son sedentarios, pacientes que disminuyen muy rápidamente de peso, que tienen una disminución del calcio en su sangre. Son causas modificables que podemos mejorar en este tipo de situaciones, dejando de fumar, haciendo más actividad, no bajar de peso tan rápidamente, tomando calcio y cosas así. Y los no modificables son aquellos pacientes de sexo femenino, por su actividad hormonal, hacen osteoporosis muy tempranamente, edad avanzada, mayor de 75 años, tratamientos anticonvulsivantes que estén tomando, trastornos demenciales como demencia senil y alguna fractura que tengan desde los años 50 años. La incidencia de estos pacientes habla del 5% de las fracturas del cuerpo humano, más frecuentes en ancianos de baja energía, un paciente que se cae frecuentemente, golpea su rodilla, golpea su cadera de ese lado, es muy fácil que se pueda fracturar la cadera porque este hueso es muy esponjoso, muy frágil. En cambio, en los pacientes jóvenes también podemos ver fracturas de cadera, pero sobre todo en traumas de accidentes de tránsito, caídas de altura corporal muy, muy altas, muy grandes, y entonces eso se puede ver a ese nivel.
Vamos a repasar las fracturas, doctora, en el esquema que tenemos aquí. Entonces, ya sabemos que la cápsula llega a este nivel y hasta este nivel. Entonces, todas estas fracturas de aquí para acá, serán intracapsulares, y las fracturas de aquí para acá, estas dos serán extracapsulares. Entonces, las intracapsulares van a ser tres, ¿no? Principalmente tres. La primera que vamos a ver es la que está por debajo del cuello del fémur, de la cabeza femoral, perdón, y se las conoce con su nombre de subcapitales, o subfractura subcapital. La segunda es aquella que está a través del cuello femoral, que se llama transcervical, como vemos aquí. Transcervical. Así la vamos a entender. Y por último, la que está a nivel de la base del cuello fémur, que la conocemos como basicervical, a pesar que aquí se cervitrocantérica, que también se llama en todos los libros y todos la conocen como más como basicervical, o sea, porque está en la base del cuello, basicervical, base del cuello. ¿Okay? Y las extracapsulares, estas son las intracapsulares que nombré, y las extracapsulares que están por fuera de la cápsula, que no producen necrosis avascular, repite, a las tres que acabo de nombrar, producen al haber fractura, así sean no desplazadas, completas como están aquí, producen necrosis avascular. Y las que están acá afuera, la intertrocantérica, que va del trocánter mayor al trocánter menor, y la subtrocantérica, que va por debajo de los dos trocánteres, se conocen como extracapsulares, o que no van a complicarse con una necrosis avascular de la cabeza, porque tienen muchos afluentes o colaterales vasculares entre los vasos sanguíneos presionan así. Entonces, hablemos de cada una de las fracturas como la vamos a ver en este esquema. La tipo A es una fractura típica subcapital. La tipo B es una fractura transcervical o medio cervical, como la mencioné, pero la conocemos transcervical. La fractura C, basicervical. Las tres, la A, B y C, son intracapsulares, producen necrosis avascular. La tipo D, que es la trocánter mayor a menor, intertrocantérica, y la tipo E, subtrocantérica. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hablar de las subcapitales. Son fracturas que presentan un ligero desplazamiento, son básicamente impactadas, son en valgo, o sea, más hacia arriba. Pacientes más que todo ancianos, son de baja energía, se cae, solo es una caída con frecuencia. Pacientes osteoporóticos y principalmente mujeres. Fracturas subcapitales, justo por debajo de la cabeza femoral. Vamos a la que sigue. Fractura transcervical. La línea de fractura varía con el ángulo de desplazamiento. Pacientes más jóvenes, alta energía, hombres, se ven en pacientes, o sea, se ven en pacientes ancianos y mayores, sí, pero también se ven en traumas de alta energía, como los que ya mencioné, accidentes de tránsito, atropellamiento o accidentes de tránsito importantes. Bien, ahora veamos la fractura basicervical. La fractura basicervical está en la base del cuello. Puede ser una fractura desplazada y puede tener diversos grados de desplazamiento, como ya la vimos. Entonces, ya vimos entonces subcapital, intracapsular, transcervical y basicervical. De este tipo de fracturas, Garden clasificó, o sea, hay una clasificación de Garden que clasifica las fracturas intracapsulares, todas, ya, en 4 grupos, dependiendo de su desplazamiento. La tipo 1 que estoy señalando aquí, la tipo 1 es una fractura del cuello o intracapsular incompleta, puede ser basicervical, subcapital o transcervical, incompleta, o sea, no llega a fracturarse todo. La fractura, por ende, no desplazada. La fractura tipo 2 es una fractura, asimismo, intracapsular completa, pero no desplazada. Entonces, estas dos, la 1 y la 2, se las considera estables. La tipo 3 y la tipo 4, vamos a la tipo 3, es una fractura a nivel intracapsular del cuello que está desplazada en un 50%. Y la fractura tipo 4 de Garden es aquella que tiene a nivel del cuello y que está desplazada aproximadamente un 100%. Entonces tenemos fracturas tipo 1 y Garden 2 estables, y Garden 2 y Garden 3 inestables y desplazadas. Clínicamente vamos a ver a estos pacientes con una gran impotencia funcional, sobre todo el dolor. Recuerden que el dolor es el signo patognomónico de este tipo de lesiones, donde hay un dolor a nivel del flígelo inguinoplural
irradiado a veces hasta la cara interna del muslo y a veces hasta la rodilla. Hay posibilidad de elevar el talón de la cama y hay una impotencia funcional. Esto hay que tener presente. Impotencia funcional, obviamente el paciente con una fractura de este tipo no puede caminar. A veces no hay ni aumento de volumen a nivel de esto. Aquí vamos a ver un poquito algo. Miren el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo el gol estándar, la radiología. Vemos una radiografía antero-posterior de pelvis que incluye ambas caderas, así la pedimos, como vemos aquí. RX antero-posterior de pelvis que incluye ambas caderas. Vemos claramente aquí la imagen de una fractura a nivel del cuello, aparentemente transcervical del cuello del fémur, o puede ser subcapital, pero más parece como tiene una espícula y más pequeña acá, o sea, transcervical. Y esto es importante, veamos esta imagen, doctores, que le voy a señalar aquí. Mire, se lo voy a hacer más grande. Esta es una fractura tipo Garden 2, estable, ¿ya? Que si yo la veo así, yo digo, chuzo, va a haber necrosis avascular y yo mejor le voy a poner una prótesis. No, doctores, no le ponemos eso. En pacientes jóvenes con fracturas intracapsulares, repito, en pacientes jóvenes con fracturas intracapsulares, ya sea del cuello, del base cervical, transcervical o subcapitales, intentamos hacer reducción quirúrgica para tratar de evitar la necrosis vascular y ver si hay la posibilidad de que se vuelva a revascularizar esa cabeza y no se pierda. Pacientes jóvenes. Claro está que después de 1 año o 2 años puede comenzar a aparecer dolor o claudicación para la marcha y ya sabemos que estamos ante una necrosis vascular y vamos a tener que sacar esos tornillos y poner una prótesis. Pero en un paciente joven la primera opción es ponerle una osteosíntesis, porque también hay un 50% de pacientes que no se necrosa la cabeza y que los pacientes salvan esa cabeza femoral. ¿Okay? Entonces, eso es importantísimo saber. A pesar que habíamos dicho ya que la fractura del cuello del fémur o las fracturas intracapsulares van a producir todas necrosis avasculares, realmente lo van a producir. Y todos tenemos, si miren acá, esta fractura pues, desplazada más del 50%, en una Garden 3, 4, y de una vez en un paciente probablemente ya añoso, simplemente de entrada una prótesis de cadera como tratamiento. Entonces, pacientes jóvenes aquí, fracturas intracapsulares del cuello del fémur, 3 tornillos canulados para tratar de comprimir y esperar que se haga una recirculación o revascularización. ¿Está clara la diferencia, doctores? Está clara la diferencia, ¿no? Doctor, ¿cuál sería el rango de edad para estos pacientes jóvenes? Jóvenes hasta más o menos los 50 años, 45 años. Actualmente cada vez es menos, yo diría que se los aplica hasta los 40 años aproximadamente. ¿Y sabes por qué es el problema de que en pacientes jóvenes se usa esto de aquí y se evita poner una prótesis por una situación importante? Cuando colocamos una prótesis como la que estoy señalando, tiene una vida útil entre de 5 hasta 10 años, dependiendo del material que tú la uses. Por ejemplo, si algún familiar o algún conocido tiene una fractura de cadera y le ponen una prótesis, probablemente las prótesis que tenga el gobierno o que tenga los hospitales de seguro social son prótesis, el seguro son medianas, o sea, significa que a lo mejor duran 5 años. A lo mejor las de otros hospitales tienen la más barata, que es la de Argentina, hay unas colombianas que duran 3 años de dosis. Y al durar este tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a sacar esa prótesis que se puso y volver a poner una prótesis nueva. Entonces, si es un paciente joven con una expectativa de vida de 30, 40 años más, le vamos a cambiar unas 6 o 7 veces de prótesis al paciente, lo cual no es lógico. Por eso se trata de evitar o espaciar un poco más el tiempo de la fractura a ver si se coloca una prótesis. Está claro, claro está que hay prótesis norteamericanas, francesas, de Reino Unido, inglesas, que son espectaculares y que pueden durar hasta 20 años. Pero asimismo son, como si nosotros son muy cariñositas, ¿no? Son caritas. Pero obviamente en ese momento uno tiene que tomar una decisión. Si fuera por uno, bueno, ¿cuál le pongo? Yo soy un paciente joven
como ustedes, yo ni lo pienso, que necesito una prótesis, yo ni lo pienso 2 veces, y yo diría hacer un esfuerzo necesario y comprar la mejor prótesis para que te dure por lo menos 20 años. A pesar que a veces es una utopía, porque un paciente joven, cuando le ponen una prótesis, y lo he visto personalmente en muchos pacientes que conozco, como no sienten nada, no sienten molestias, se sienten como que hubieran nacido de nuevo, y comienzan a hacer actividad física, deportiva y todo lo demás, y comienzan a gastar la prótesis más rápido. Entonces, en estos pacientes se indica, paciente con prótesis, lastimosamente, tomar la vida con calma, porque tiene, esa prótesis se va a gastar. No quiero decir con esto que no caminen, no, por el contrario, pero si haces actividad física o deportiva, porque no le duele nada, va a estar súper bien, entonces el paciente va a gastarla mucho más rápido. Entonces, por eso en un paciente joven se trata siempre de hacer una osteosíntesis para evitar, a lo mejor poner una prótesis en ese momento, y a lo mejor esperamos 1, 2, 3, 5 años más, y a lo mejor la necrosis vascular aparece después o no aparece nunca. Solo en pacientes jóvenes. Pacientes ancianos, pacientes mayores de 60 años, diría yo, pues simplemente pensamos directamente en una prótesis. ¿Estamos claros en la diferencia, doctores, no? Gabriela Luciño, ¿está claro? ¿Entendió, Gabriela? Perfecto. Quinapayo, ¿entendiste, Kevin? Sí, doctor. ¿O no tienes algo claro? Está claro que en Sí, pacientes jóvenes ponemos prótesis, perdón, de tornillos canulados, osteosíntesis. Y en pacientes ancianos, estoy hablando de intracapsulares, prótesis. ¿Ok? Perfecto. Y las razones ya las di. Esto es que más o menos preguntaba alguien, algoritmo de tratamiento. Este es otro tipo de tratamiento, me parece demasiado grotesco. Yo me quedo con los tornillos canulados que acabamos de ver hace un rato, como estos. Pero es un dispositivo clavo-placa que lo utilizamos en las fracturas extracapsulares, y lo podemos utilizar para evitar la necrosis vascular o para aguantar esa necrosis vascular un poco, más o menos de 55 años. Y habla de más de 55 o más de 85, de una vez prótesis, ya sea parcial o total, pero prótesis. Eso es lo que hay que tener presente. Entonces, fractura del cuello, ya sabemos que va a dañar el cuello femoral, tenemos que sacar todo esto, tenemos que recortar lo que falta el cuello, dejarlo a ras y poner el hombro, ya esta parte le llamamos el hombro de la prótesis así, y que vaya. Esto es el tratamiento de las intracapsulares. Ideal, pacientes jóvenes o menos de 40, 50 años, tornillos canulados o osteosíntesis, y después de esa edad directamente una prótesis. Lastimosamente, este paciente, si tuviera 55 o 60 años y si tiene una expectativa de vida hasta los 80, tiene 20 años, y una prótesis buena de 20 años, le dura totalmente casi hasta lo que le cae tiempo de vida. Pero si es que es una prótesis no tan buena, pues lastimosamente tendrá como para 3 prótesis cambiarla después. Bueno, este es también lo que nosotros hablamos en este esquema. Miren acá, el dispositivo clavo-placa para la fractura del cuello o los tornillos canulados. Fijaciones internas con tornillos canulados o con dispositivo clavo-placa. Enfriando mi café. Ya. Entonces, 30% de fracasos en la fijación, necrosis vascular y no unión también. Al no haber unión, al no haber sangrado, no haber sangre en los extremos, no pega el hueso. Entonces, no va a haber pseudoartrosis o no unión. Y esta es una artroplastía, sobre todo en pacientes ancianos con poca demanda funcional. Un paciente anciano le pone una prótesis sin problema, porque sabes que no va a estar de maratonista, no va a estar haciendo mucha actividad físico-deportiva, va a tiene una vida más tranquila. Y se da principalmente cuando hay fracaso de la osteosíntesis en pacientes que ya vimos nosotros, también de unión, o en pacientes ancianos osteoporóticos. Y las complicaciones que tiene que tener y puede tener la artroplastía es que necesita, que se puede luxar o salir de su sitio, puede haber infección, puede haber erosión del acetábulo, así, puede haber una dismetría, que una pierna quede más larga que la otra. Eso con respecto a fracturas intracapsulares. Hablemos de fracturas extracapsulares o de la región trochanteriana. La incidencia también se da la mayoría de casos en pacientes ancianos. Son traumas de baja energía también, porque un paciente va caminando o se baja de la cama y se cae. En mujeres, la mayoría que también son osteoporóticas, cuando ya pasan la barrera de los 50 años. Jóvenes de alta energía, ya dije nosotros los accidentes de tránsito. En hombres que hacen actividad manual, ya sea actividad de elevados en ciertas alturas y que se caen accidentalmente y se golpean la cadera.
y pacientes que tienen buena calidad ósea que debe tener a pesar de eso. Cuadro clínico del paciente tiene dolor intenso, sensibilidad a equimosis, aquí sí se puede ver equimosis, inflamación, y estos datos rojos son importantes, que lo van a ver en casi todos los pacientes de fractura de cadera, sobre todo los extracapsulares. Acortamiento del miembro y rotación externa del mismo. Ya, incapacidad para soportar peso. ¿Cómo vemos? Cuando ustedes estén en la emergencia de un hospital haciendo el internado, la rural, le llega un paciente de esta característica, ya, pensemos siempre en la deformidad de cadera o fractura de cadera hasta que no se más lo contrario. Acortamiento del miembro afecto y... Veamos acá. Los estudios radiológicos, las radiografías convencionales dan básicamente un diagnóstico definitivo, a pesar que a veces puedes utilizar, y tienes dudas, tomografía o resonancia, pero sobre todo la resonancia, cuando no ves una fractura, uno puede ver cómo está. Y los isótopos radioactivos, sobre todo cuando ves una fractura casi no se ve, que ya casi no se usa esa situación. Bueno, ya dije que con un paciente que tiene dolor de cadera en un anciano y que no vemos, son radiografías normales, vamos a resonancia o tomografía o nuevas radiografías en 2 semanas. Aquí tenemos la típica fractura intertrocantérica, que tiene como síntoma dolor importante, sobre todo a nivel de trocánter mayor, impotencia funcional. Gran rotación externa, ya vimos acortamiento, dolor a la palpación y crepitación. Tronzo clasificó las fracturas intertrocantéricas, solamente las intertrocantéricas, que son aquí están las dos extracapsulares, en varios grupos, ¿no? Primero, la que es simple, no desplazada, como vemos aquí. La tipo 2, en la cual está algo desplazada o no desplazada, pero no son cominutas. Vemos acá la otra, tronzón 2. Tronzón 3 son aquellas en las cuales son cominutas, ¿ya? Y a veces tienen un fragmento de trocánter mayor añadido. Bueno. Tipo 4 son cominutas, con el cuello todo se explota completamente, desplazándose de la diáfisis. Miren, tremenda explosión, le llamamos nosotros ahí, de la cadera. Trocánter menor, trocánter mayor y eso. Y fracturas, la tipo 5 de tronzo es aquella que tiene un trazo invertido, como la vemos aquí. Terrible, son fracturas muy, muy severas. Bueno, veamos acá. El tratamiento va encaminado a aliviar el dolor, a estabilizar la patología agregada, sobre todo si son pacientes cañosos que tienen ya su patología sobreañadida, presión arterial, diabetes, alguna otra demencia senil. Se trata de estabilizar y quirúrgicamente se trata de hacer el tratamiento a nivel de su cadera. Estos son los tipos de osteosíntesis. Recordemos que esta fractura extracapsular no provoca, repito, no provoca necrosis avascular. Es por eso que se hace osteosíntesis. Y el más indicado, el que más usamos, el que tiene asterisco, se llama clavo placa DHS, de las siglas en inglés Dynamic Hip Script, como que dice tornillo dinámico de cadera. Que no es otra cosa que aquí. Esta es una fractura tipo Tronson 3, ¿ya? En la cual pues tenemos y hemos colocado un dispositivo en el cual tiene un tornillo deslizante en la que va hasta la cabeza, no la sobrepasa, va hasta desde la cabeza y va incluido en un bacinete, en un barril, donde se nace una placa en esta forma, en una angulación de 135 grados aproximadamente, y esto sujeta con tornillos la diáfisis del hueso. Este es un dispositivo muy fuerte, muy seguro, y se lo pone todavía en la actualidad sin ningún problema. Ese es el tratamiento de las fracturas pertrocantéricas o intertrocantéricas o trocantéricas, como dice. Hablemos de las fracturas subtrocantéricas. Las fracturas subtrocantéricas son producidas por traumatismos en pacientes mayores, se ven en pacientes más jóvenes, su consolidación es más lenta, la mayoría se resuelve con una osteosíntesis, ¿no? Esas son las fracturas subtrocantéricas. A pesar que no digo que sean pacientes, son, o sea, se ve muy frecuentemente en pacientes de tránsito, y esta es la que más se ve en pacientes de tránsito, en pacientes jóvenes extracapsulares, ¿no? Pero un paciente puede también, un anciano puede fracturarse, ¿no? Y todas o la gran mayoría se resuelve con osteosíntesis. Fielding localizó o clasificó estas fracturas en 3 tipos. La tipo 1, la que es a nivel de trocánter menor,
como vemos aquí, la tipo 2, la que es 2.5 a 5 centímetros por debajo del trocante menor. La tipo 3, cuando es 5 a 7.5 centímetros por debajo del trocante menor. Entonces tiene una medición en base a qué porción del trocante, debajo del trocante menor la toma. Y veamos el ejemplo de fracturas subtrocantéricas. Miren acá. Aquí tenemos una Fielding 2, Fielding 2-3. Acá tenemos fracturas subtrocantéricas, tipo Fielding 2, Fielding 1. Y veamos. Estas fracturas tienen complicaciones importantes y entre las generales del fémur proximal, de la subtrocantérica tenemos el tromboembolismo pulmonar. Cuando veamos diáfisis de fémur, las diáfisis de fémur producen tromboembolismo pulmonar frecuentemente, pero esta también porque está más cerca de la diáfisis, ¿no? Su tratamiento va a ser multidisciplinario y el quirúrgico es el importante. Vamos a tratar, sacar al paciente de la cama para que pueda caminar, quitar el dolor e intentar nivel de actividad, o sea, y recuperar el nivel de antes de la fractura. ¿Y por qué es importante esto, doctores? Porque un paciente con una fractura de cadera se lo opera para que comience nuevamente a caminar o deambular. Porque el paciente estando de pie en posición de bipedestación va a mejorar y sus secreciones no se van a quedar estancadas. Paciente semisentado, acostado, que no hace mucha actividad, pues va a acumularse secreciones en sus pulmones y puede llevar a una neumonía y provocar la muerte, como una complicación de la fractura de cadera, pero más no por la fractura de cadera. En el hospital se colocan diferentes tipos de tracciones en estos tipos de estribos que se llaman, que tienen un peso al otro lado. Veamos aquí, donde se ve claramente, donde se ha colocado desde una tracción de partes planas, donde se colocan vendajes. Hay un médico residente nuestro de ortopedia, del doctor Maldonado en ese tiempo. Entonces, estos se colocan a este nivel, una tracción de partes blandas, y luego de eso se hace que una polea de pesa para que llegue perfectamente el peso, para que traccione las partes blandas y la cadera se relaje un poco y calme un poco el dolor. Eso se deja hasta que el paciente se haga el procedimiento quirúrgico. Hasta eso se hace exámenes de sangre, todas las valoraciones cardiológicas y todo lo demás para ver si está en condiciones de poderse operar. Estos son los tratamientos. El primero está aquí con azul, es de la fractura subtrocantérica. Se usa específicamente este dispositivo llamado clavo gamma, en el cual es un clavo que va corto, que va desde el trocante mayor hasta la parte proximal o la diáfisis del fémur, y un tornillo que lo cruza hasta la cabeza femoral. Tenemos dos tipos de tornillos aquí. Y este es el dispositivo DHS o clavo placa que se usa para las intertrocantéricas, en la cual el tornillo va hasta la cabeza, el tambor que va donde se introduce el tornillo y el tamborcito sigue con la placa donde se colocan los tornillos apegados a la diáfisis. El tratamiento de las intertrocantéricas, el DHS, es el implante preferido. Veamos los diferentes tipos de medidas y cómo se la coloca a ese nivel. El DCS es otro tornillo condilar dinámico que también se utiliza, a pesar que ya no se utiliza mucho porque utilizamos más el clavo gamma, porque da estas complicaciones. Miren, el tornillo se lo pone hacia arriba, se lo pone hacia acá y, no dan, y hace pseudoartrosis, ¿no? Alta tasa de falla, 36%. Es por eso que se usa también hasta este clavo, en las subtrocantéricas, este clavo llamado PFN, donde se introduce por sino que es largo totalmente hacia los cóndilos femorales. Se va perfectamente en pacientes que tienen una fractura oblicuo inversa, sobre todo en una intertrocantérica o en una subtrocantérica que tengan una Fielding 2-3 o en una intertrocantérica que sea muy baja. Se coloca este tipo de clavo directamente con dos tornillos directamente a la cabeza. Uno de los dos tornillos diría que está muy largo porque está llegando casi al acetábulo. Debe ser más o menos como el otro tornillo. Veamos acá, para las fracturas tipo Tronson 5 o para mí yo creo que más frecuentemente para las subtrocantéricas, pues definitivamente el clavo gamma va espectacular y va muy bien. De la forma como se lo coloca y se lo pone. No sé. Ya. Para poner,
Estas son las fracturas subtrocantéricas donde se colocó este tipo de clavo gamma, ¿no? Veamos este de acá, en estas fracturas, también asimismo, inestables o estables, muchas veces el clavo gamma también se puede utilizar en las intertrocantéricas o el dispositivo large screw o clavo placa, que es el que más se usa en las intertrocantéricas. El DHS que mencionamos, el clavo placa para las intertrocantéricas, así se ven ejemplos de cómo se coloca el tornillo a este nivel, un clavo placa, miren así estaba, así se ve. El DSS ya mencionamos que tiene un 36% de falla, pero en algunos casos sigue siendo efectivo todavía. Aquí está una subtrocantérica típica, una Fielding 3. Y miren acá cómo se colocó ese dispositivo de clavo gamma. Excelente, va y reduce perfectamente la cadera. Y ese paciente va a quedar muy bien. Bien. Eso con respecto a caderas, es importante decirles que es importante este tema porque todos tenemos familiares mayores, ancianos, abuelitos, papás que a lo mejor ya están mayores, que pueden ser sujetos de que tengan este tipo de problemas o fracturas por una caída. Y muchas veces esto se considera, como decía, el principio del fin de muchos ancianitos, porque nunca vuelven a ser los mismos. Quedan cojeando, a veces con andadera, caminar o caminar con un bastón. Y al no ser tan activos, no quedar tan activos, es más fácil que ellos estén más tiempo sentados, más tiempo acostados y puede provocarse algún tipo de éxtasis venoso, provocar embolias pulmonares, neumonías de la comunidad y esa ser causa de su muerte. Por eso es importante reconocerlas muy pronto. Ustedes estén encargados de ver cómo están y al mismo tiempo ver cómo sigue su evolución. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendió, doctora Valdivieso? Estefanía. ¿Algo que tenga que decir, doctora Valdivieso? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Entendió o no entendió? No les conozco. De eso, me gusta que me hablen, no me gusta que me dejen con la cabeza así, que no entiendo. Ariana, ¿entendiste, Ariana? Con la cabeza también va a hacer. No, me escucho, dígame. Sí, sí, doctor. Perfecto. ¿Estamos claros entonces? Somos peritos en fracturas de cadera ahora, ¿sí? Por lo menos tenemos cosas y conceptos muy importantes que hemos aprendido. ¿Okay? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos conversado, hemos hablado? ¿Todo está claro entonces? Perfecto. Ya les di los temas para la próxima clase, ¿no? ¿Correcto? Sí les di, ¿no? Ayer parece que les di, ¿no?